Buenas tardes, jóvenes estudiantes. ¿Me escuchan? Profesora, buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Ya, lo importante es que me escuchan, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, muy bien. ¿Cómo están? ¿Están cansados? ¿Aburridos? A ver si alguien me puede responder. ¿Nadie? Miss, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? William. Buenas tardes, Miss. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les preguntaba cómo están. ¿Cansados, aburridos, contentos, felices? ¿Cómo? Con hambre, Miss. Ay, pero tenían media hora, jóvenes. ¿Qué hicieron en esa media hora? La comida sale tarde, pues, y ya no pude comer. Ah, ya. Pero, a ver, esperamos, pues entonces, hacemos el esfuerzo un rato más y ahí luego se van a comer, ¿ya, chicos? ¿Ya? Vamos a hacer el esfuerzo entonces. Yo también estoy con hambre, pero igual, vamos a trabajar, ¿ya? Seguimos entonces, ¿ya, jóvenes? Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Me informan, por favor, si lo van visualizando y si no, también lo hacen. Yo aquí estoy con la música de la marinera. De fondo, haz. Muy bien. Entonces, a ver, jóvenes, vamos a llevar a cabo las clases de psicología, específicamente el desarrollo humano, ¿ya? Que corresponde al capítulo 2. Aquí, a ver. Ya está. La semana pasada han estado viendo esto de las ramas de la psicología, si no me equivoco, ¿sí? Ya, muy bien. Han visto entonces las ramas de la psicología, por ende saben qué consiste, qué estudia cada una de estas ramas, ¿no? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a la psicología del desarrollo, o también conocida como la psicología evolutiva. Ya que, como les decía la semana pasada, ya les explicaron más o menos qué estudiaba, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, el día de hoy también les voy a mencionar, ¿no? Qué es lo que estudia la psicología evolutiva, ¿no? Sabemos que la psicología estudia el comportamiento del ser humano, ¿no? Y el comportamiento es la manifestación de los procesos psíquicos, es decir, todo lo que sucede aquí en nuestra mente, ¿no? Ya, se va a manifestar a través de la conducta, ¿sí? Entonces, eso es la psicología, de eso se encarga la psicología, de estudiar esos procesos psíquicos, ¿no? Que se van a manifestar en la conducta, ¿correcto? Ya, eso es psicología. Ahora, la psicología del desarrollo o la psicología evolutiva se va a encargar de estudiar el comportamiento del ser humano, pero en las distintas etapas de la vida, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿sí? En esas distintas etapas se van a dar las manifestaciones comportamentales, pero de distinta forma. No va a ser igual, ¿no? ¿Será igual? No, para nada. Cuando un niño, por ejemplo, tiene una forma de comportarse, ¿correcto?
Ya, un adolescente también. Ya, un adulto mayor, igual, ¿no? Entonces, ¿tendrán el mismo comportamiento? No. ¿Pensarán de la misma manera? No. ¿Sentirán de la misma forma? No. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo ahora en esta clase, entre hoy y mañana, ¿no? Entonces les decía, la psicología evolutiva se encarga de ello, pues de estudiar el comportamiento humano, pero en las distintas etapas de la vida, que no van a ser de la misma forma, les decía, que no van a tener las mismas características, se van a dar de diversa manera, ¿correcto? Entonces, vamos a verlas, ¿sí? Tenemos aquí al desarrollo humano. ¿Qué viene a ser el desarrollo? El desarrollo viene a ser una serie de cambios, ¿no? Que van a experimentar todos los seres humanos, todos vamos a pasar por estos cambios, ¿ya? Eso es el desarrollo, ¿sí? Y estos cambios pues se van a dar, como les decía también ya hace unos instantes, en las diversas etapas. Eso es desarrollo, ¿sí? Crecimiento, ¿qué será? ¿Será lo mismo que desarrollo? No. Crecimiento es sobre todo el aumento de ¿qué? De tamaño, ¿ya? Del tamaño, de la estatura, ¿no? De la contextura también podría ser, ¿ya? Porque ahí sí se va incrementando, ¿no? Eso es crecimiento, pero desarrollo no es lo mismo a crecimiento, ¿correcto? Ya, muy bien. Entonces, a lo largo de la vida, ¿no? El ser humano va a sufrir una serie de cambios, les decía, ¿sí? Desde su concepción hasta cuando fallece, ¿sí? Desde que se inicia esto de la fecundación, ¿no? Desde cuando el espermatozoide fecunda ya al óvulo, desde ahí empiezan los cambios, ¿no? Y termina pues con el fallecimiento, cuando ya el ser humano muere, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora, cuando hablamos de desarrollo humano, vamos a encontrar esferas, cuatro esferas, o sea, el ser humano va a sufrir cambios en esta esfera, en la biológica, en la psicológica, en la social, en la ética, ¿no? No es que aumentamos de tamaño, nuestros movimientos adquieren ciertos cambios y ya eso es todo, eso es crecimiento, ¿no? O eso es, perdón, esto es desarrollo humano, como les venía diciendo. No, no, se tiene que dar en estas cuatro, el desarrollo humano se da en estas cuatro esferas, ¿correcto? ¿Ya? Y hablamos de dimensiones, no se olviden, estas son dimensiones, que también algunos otros autores lo consideran como áreas, como espacios, como esferas también. En la esfera biológica, ¿qué cambios encontramos? En la esfera psicológica, así, ¿no? Entonces, así algunos autores también lo van a dividir de esa manera, ¿no? Aspectos, áreas, esferas. Nosotros en esta oportunidad lo estamos considerando como las dimensiones, ¿correcto? Muy bien, entonces en la dimensión biológica tiene mucho que ver con el desarrollo motor, con la parte de movimiento, ¿no? También con la parte sensorial de los sentidos, cómo es que nuestros sentidos van cambiando, ¿ya? Van consiguiendo cierta experticia, se diría, ¿no? Nosotros a nuestra edad, bueno, ustedes y yo, ¿no? Que no somos de la misma etapa, pero podemos tocar con los ojos cerrados ciertos objetos y decir, esto es tal cosa, ¿no? Lo que estoy tocando es, no sé, una fruta, es una manzana, qué sé yo. ¿Por qué? Porque nuestro desarrollo sensorial ya tiene un gran avance,
Lo mismo no ocurre en un infante. Si haces lo mismo, el mismo experimento, ¿qué va a suceder con él? Te dirá, no sé qué será esto. Parece una papa. O parece, no sé, un mango. Pero en realidad era una manzana. Ah, entonces, ¿por qué? Porque todavía ellos están pues ganando esa experiencia a nivel sensorial, les decía, ¿no? Entonces, y también les hablaba de lo que viene a ser la parte motora. Un infante no camina con la misma velocidad que un adulto, ¿ya? Un infante no escribe, por ejemplo, con la misma experiencia que un adulto. No es lo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces eso viene a ser el desarrollo motor. Tiene que ver, entonces el desarrollo motor está dentro de la dimensión biológica. El desarrollo sensorial también está dentro de la dimensión biológica, ¿no? Y cuando el ser humano llega a la pubertad, hay cambios a nivel corporal, a nivel físico, ¿correcto? A nivel físico hay cambios, ¿no? Empieza a aparecerle, por ejemplo, los vellos, el vello axilar, el vello púbico, ¿no? Entonces, eso también corresponde a la dimensión biológica, ya, la parte física, ¿no? Sí, el tamaño, el ensanchamiento de las caderas, de los hombros, ¿no? En el varón, ¿no? ¿Qué va a suceder en el periodo de la pubertad o inicia ahí, ¿no? Entonces, pertenece también a lo que viene a ser la dimensión biológica, ¿ya? La parte sexual, el desarrollo sexual, también pertenece a la dimensión biológica, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la parte sexual, espero que ustedes no se sonrojen, pues, ¿no? Porque muchas personas hacen eso. Le hablas de la parte sexual y dicen, ay, no, no hables de eso, qué vergüenza, qué feo, qué cochina, le dicen, ¿no? Qué asco. Entonces yo digo, ¿cómo pues si la parte sexual es el órgano sexual? Hablar del órgano sexual es como hablar de nuestras manos, de nuestros dedos, de nuestra cara, ¿no? Porque forma parte de nuestro cuerpo. Entonces, igual, así como hablamos de nuestras manos, que hay que cuidarlas, ahora que tenemos que lavarnos una y otra vez, ¿no? Entonces, el tema de higiene, lo hablamos con total tranquilidad con relación a nuestras manos. Lo mismo debe ocurrir con la parte sexual también, ¿sí? Debe ocurrir lo mismo, debemos hablar con total no naturalidad de la parte sexual, de que también es necesario la higiene de esas partes, ¿no? De nuestros órganos sexuales, y no hay por qué sonrojarnos ni nada. Creo que eso no ocurre con ustedes, ¿no, jóvenes? Ustedes tranquilos, ustedes hablan con mucha tranquilidad de ese tema, ¿correcto? Muy bien, entonces también el desarrollo sexual, ¿no? Tiene que ver con la parte biológica, ¿correcto? Ahora, la siguiente dimensión, que es la dimensión psicológica, ¿no? Que va a comprender el desarrollo cognitivo, es decir, cómo pensamos, cómo funciona nuestra memoria, ¿no? Cómo nosotros prestamos atención a ciertas cosas y a otras cosas no, ¿sí? Cómo nos mantenemos concentrados, ¿no? Para algo, para algunos cursos y para otros cursos no, ¿ya? Entonces todo ello es la parte cognitiva, ¿sí? Es la parte cognitiva. Sí, ahora encontramos también aquí en la dimensión psicológica la parte afectiva, o sea, cómo nos relacionamos con los demás, cómo es que establecemos vínculos con los demás, qué llegamos a sentir, después de cuánto tiempo, cómo así, cómo nos desvinculamos también, por ejemplo, cómo terminamos una relación de pareja, puede ser enamorados, puede ser de novios, puede ser esposos, ¿no? Todo ello tiene que ver con una relación de pareja, ¿ya? Entonces les decía,
que estos vínculos afectivos que nosotros vamos a manifestar o vamos a desarrollar, ¿no? Pertenecen a la dimensión psicológica, a esta dimensión. ¿Ya? No será igual, pues, por ejemplo, que a ver, un adolescente se enamore, ¿no? En esa etapa, será lo mismo que un adulto se enamore, no va a ser lo mismo, no van a presentar las mismas características. El adolescente es un poco más impulsivo, más emocional, ¿no? Un adulto no es así. Un adulto es más controlado, más cauteloso, ¿sí? Domina, controla mejor sus emociones. No va a ser berrinches, por ejemplo, ¿no? Y dice, esto, terminamos. Entonces, un adolescente por eso hará un berrinche, se lanzará al piso y hará pataleta y en plena calle real, para los que conocen Huancayo. Entonces, no creo, ¿no? No. Eso del berrinche, por ejemplo, es propio de ¿quién? De un infante, ¿correcto? Bien, entonces estamos hablando de la dimensión psicológica, ¿ya? Esto, el comportamiento, es decir, la parte conductual, también, ¿no? No se da de la misma forma en un infante en comparación de un adulto, de un adolescente, de una persona de la tercera edad. No se da de la misma manera, ¿no? Entonces, vemos aquí que el desarrollo conductual, el afectivo y el cognitivo, ¿no? Van a estar dentro de la dimensión psicológica. Es decir, cómo pienso, cómo siento y cómo actúo se encuentran dentro de la dimensión psicológica. No olvidemos eso, por favor. Ahora tenemos aquí la dimensión social, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo nos vamos a relacionar con los demás? O sea, ¿cómo nos relacionamos? Para empezar, con nuestros padres, con nuestros hermanos, ¿ya? ¿Cómo nos relacionamos con los vecinos? ¿Cómo nos relacionamos con la comunidad, con las instituciones, ¿no? En la interrelación con el entorno? Todo ello pertenece a la dimensión social. Un niño o un infante, ¿cómo se relaciona, a ver, con las instituciones educativas, con el jardín? El infante demanda de que los padres le lleven al jardín todos los días, ¿no? Bueno, hablando de las clases presenciales. Y el adolescente demanda de que le lleven todos los días a las clases, al colegio, a la academia, a la pre. No. Ellos van solos, ¿sí? Entonces se dan cuenta, esta relación con el entorno se da de distinta forma, en una etapa y otra, ¿ya? El infante requiere que le anoten ahí la maestra, ¿no? ¿Qué cosa va a traer al día siguiente? Los materiales, o que le llame la maestra a la mamá y cosas así. Cosa que no sucede con un adolescente. Un adolescente no hace eso, ¿no? Un adolescente, pues ya él mismo registra en su celular, en su cuaderno, no sé dónde registra, pero ya sabe qué tiene que llevar al día siguiente o la siguiente semana o para la próxima clase, sabe. No necesita que la mamá le esté ayudando, aunque en algún momento algunos adolescentes todavía tienen el apoyo de mamá, de papá, ¿no? Todavía mamá le tiene que recordar y decir, oye, anota, no te olvides, tenías que llevar tal cosa, lleva, y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, eso quiere decir que por ahí no le apoyaron, pues, a que vaya desarrollando esta autonomía, ¿no? Porque es muy importante que el adolescente ya vaya desarrollando sus actividades, que él mismo se organice,
que él mismo sepa qué es lo que tiene que llevar, qué es lo que tiene que desarrollar y qué curso le toca el día de hoy, para eso qué necesitan. Él solo lo debe hacer, ¿no? Muy bien, entonces eso en cuanto a la dimensión social. Tenemos una dimensión ética, ¿ya? La ética tiene que ver con el cumplimiento de ¿qué? De las normas, de las reglas, ¿no? Que están pues dadas para poder llevarnos mejor, para poder desarrollarnos a nivel de sociedad, ¿no? Y la ética pues también, esto del cumplimiento de las normas, se da de manera muy particular en cada etapa, no se da de la misma forma. Cuando éramos infantes, ¿qué nos decían? Cuando éramos niños, a ver, ya, guarda los juguetes, ¿no? Ya es hora de hacer otra actividad. Entonces, cuando el infante está ahí, pues, contento con sus juguetes, ¿qué hace la mamá? Dice, ya, si lo guardas, si cumples con lo que está establecido, te voy a dar un caramelo, un chocolate, o vamos al parque, ¿no? Y si cumples, eres el hijo más lindo del mundo. Entonces, ¿qué estás recibiendo? Premios, ¿no? Halagos. Esos son premios. Ya, entonces, quiere decir que el infante cumple las normas establecidas. ¿Por qué? Porque va a recibir algo a cambio, va a recibir un premio, o para evitar castigos también, ¿no? Lo hace por eso. Entonces, en cambio, un adulto lo hará por eso. No. Y el adulto es ya más autónomo y convencido de que el cumplimiento de las normas pues va a llevar a que todos estemos ordenados, para tener una mejor sociedad, una mejor convivencia. Por eso es que ellos cumplen, por convicción, ¿no? Porque si yo cumplo, también cumple el que está al lado, y así marchamos mejor, ¿no? Aunque en nuestra sociedad se da de todo, hay quienes cumplen, adultos también, hay quienes cumplen, hay quienes no. También depende mucho de la formación que recibieron en casa, ¿sí? Y claro que la sociedad también influye en eso, ¿no? Influye, ya hay corrupción en el entorno, por ende también pues es como que te jalan para ese camino, ¿no? Entonces tú también tienes que ser corrupto, porque si no, no vas a funcionar bien en esta sociedad. Algo así es, ¿no? Algo así se está viviendo, se está dando. Entonces, esta es otra dimensión, la dimensión ética, ¿no? Que corresponde pues al desarrollo humano. Ya les explicaba que no va a ser lo mismo en cada una de las etapas, no va a ser igual, ¿no? Los adolescentes también dicen, ya yo voy a llegar a quienes les han acostumbrado, ¿no? A hacer las cosas para conseguir algo. Hay adolescentes que también dicen, ¿no? Ya hasta voy a estudiar, ¿no? Hasta el futuro de sí mismo, digamos, esto lo hacen como o lo cumplen, ¿no? Lo encaminan para conseguir algo también. Ya voy a estudiar y ahí cuánto me vas a dar, o dame tanto de pasaje, o necesito tal cosa, y si no lo haces, papá, mamá, entonces no voy pues a clases, no estudio, dicen algunos, ¿no? Pero no se dan cuenta que en realidad los estudios, lo que vas forjando ahora, ¿para quién es? Para uno mismo, no es para papá, no es para mamá, no es para ellos, es para uno mismo. Entonces, pero hay de todo, les decía. Hay algunos que han crecido de esa manera, ¿no? Que papá de repente, porque hacía algo, les recompensaba. Hacía otra cosa, recompensa, regalito, entonces se acostumbraron a eso. Entonces, que eso no, pues no es saludable, no es bueno, ya, porque el cumplimiento de las normas, de las cosas que vamos realizando, que son en beneficio de nosotros y de la sociedad, debe ser de manera autónoma, porque así lo deseamos, porque así lo queremos, porque sabemos que eso nos va a encaminar a una sociedad más armoniosa, ¿no? Eso es lo ideal. Jóvenes, muy bien, jóvenes, a ver, vamos a continuar. ¿Qué tal, Williams?
¿Comprendiste? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Williams, tú que tenías hambre. Sí, Miss. Ah, ya, ¿dónde estás? Ya estás en la cocina, creo. No, ya, muy bien. Un poco más, te decía, un poco más. Hacemos el esfuerzo y ya después nos vamos a almorzar todos. Cada quien en su casa, por supuesto. Ya. Bien. Entonces, ya hemos visto acerca de las dimensiones. Ahora vamos a ver. El desarrollo humano tiene dos etapas bien marcadas, ¿ya? Dos etapas bien marcadas, bien importantes. Estas dos etapas se van a dividir a su vez en periodos, en subetapas o en periodos, como quieran llamarlo, ¿ya? Entonces, vamos a ver la primera etapa, que es conocida como la etapa prenatal, pero también algunos lo conocen como la etapa del embarazo, la etapa intrauterina, porque el ser humano está dentro del útero materno, ¿no? ¿Ya? Entonces, vemos la etapa prenatal. La etapa prenatal comprende tres periodos bien importantes, ¿sí? Entonces, en primer momento tenemos al periodo cigótico, también conocido como el periodo cigotal, o en alguna otra bibliografía lo van a encontrar como el periodo germinal también, ¿ya? Entonces, tenemos aquí al periodo cigótico, ¿ya? El periodo cigótico va a dar lugar, ¿no? O inicia cuando el espermatozoide, ¿sí? Fecunda al óvulo. Ahí inicia el periodo cigótico, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, ¿no? Y ustedes ya saben cómo es que se da esto, o requieren que les explique cómo es que el espermatozoide va a llegar hasta el óvulo. Creo que ustedes ya lo conocen, en el colegio les han explicado, ¿no? Algunos también ya hasta lo habrán experimentado, ¿sí? Entonces, como que ya saben cómo es que se lleva a cabo esto de la fecundación, ¿sí? Al óvulo. Muy bien, este periodo cigótico va a durar 2 semanas, ¿sí? Y luego de estas 2 semanas se da la implantación del huevo o cigoto en el útero materno. Específicamente, ¿en dónde? En el endometrio. Se implanta y ahí termina el periodo cigótico. Y va a dar lugar al periodo embrional, ¿ya? Entonces, inicia el periodo embrional. Transcurrida estas 2 semanas, inicia el periodo embrional. Inicia el periodo embrional y el embrión se va a dividir en 3 capas. 3 capas que las conocemos como el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Y de estas 3 capas van a surgir los órganos internos, externos, ¿no? Los aparatos, los sistemas surgen de estas 3 capas, ¿ya? Y bueno, termina el periodo embrional que más o menos dura unas 8 semanas a 8 semanas y media. Termina el periodo embrional y ya se da inicio al periodo fetal, ¿correcto? Al periodo fetal. Entonces, el ser humano aquí en el periodo fetal lo que va a conseguir es pues el crecimiento, ¿no? ¿De qué? De los órganos, ¿no? De los órganos del cuerpo, el tamaño del feto, ¿no? En esta etapa, ¿sí? Que va a durar 7 meses aproximadamente, ¿no? Que si contamos las 2 semanas, luego esto dura hasta las 8 semanas y media aproximadamente, más los 7 meses que dura el periodo fetal. Esto haría pues un total de 9 meses, ¿no? Que dura el tiempo de embarazo,
y es el momento en el cual el ser humano va a dejar el claustro materno y se da el acto del nacimiento. Muy bien, jóvenes estudiantes, miren, ustedes habrán oído hablar acerca de la pastilla del día siguiente. Bueno, así se le conoce, ¿no? Pero tiene su nombre técnico. Y entonces, bueno, se sabía, se comentaba que había una discrepancia entre la iglesia y lo que viene a ser las personas que hacen ciencia, ¿no? Básicamente las personas que producen este tipo de pastillas, ¿correcto? Entonces, o de medicamentos, digamos así, ¿no? Los que producen los medicamentos. ¿Qué es lo que decían ellos? Que en realidad esta pastilla del día siguiente no es abortiva, decían los de ciencia. Los de la iglesia decían, no, pues sí, sí es abortiva, ¿ya? Entonces, a ver, yo aquí les voy a pedir su participación a ustedes, ¿ya? Con la idea que tengan. Están aquí para poder enriquecerse, para poder aprender. No se preocupen si por ahí cometen algún error. Ya no hay problema, del error se aprende. Entonces les voy a pedir a ustedes su participación. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les trae esto? ¿No? ¿Qué posición tienen ustedes? En realidad el uso de esta pastilla es realmente abortiva, no la es. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Entonces, a ver, les dejo a ustedes, así libremente. O si no llamo. ¿Alguien? El concepto que también tiene esta pastilla es tratar de evitar quedar embarazada. No es una pastilla que aborta, no es una pastilla que nos hace daño. Bueno, sí nos hace daño físicamente, pero en el método de abortar no es comprobado ni es abortiva. Ok, claro que sí, ya, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Mira que Ya, tenemos... profesora. Ya, a ver. A ver, bajo mi punto de vista estoy totalmente de acuerdo con la compañera que hace poco dio su opinión de que la pastilla del día siguiente, también conocida como levonorgestrel, si no me equivoco, no es para nada una pastilla abortiva en el sentido de que esta pastilla, su función en sí, no es la de, ¿cómo poder decir?, de matar al cigoto o de matar al embrión en sí, porque es una pastilla que funciona por lo mucho 36 horas después. Y 36 horas después estamos hablando ya recién del cigoto, si no me equivoco, de la mórula, a lo mucho. En este sentido, lo que hace es inhibir la replicación celular de este cigoto, de este mórula, para que llegue a una gastro, la oblástula. Por lo Ujú, que entraremos más en el debate de hasta qué punto una célula llega a ser vivo. Pero ya hablando técnicamente, esta es simplemente una célula que no se replica, no se reproduce, no se divide, y entonces ujú. no llega al punto de aborto. Sería como, yo qué sé, como quitar células muertas al momento de bañarse. Aunque claro, deshumanizamos a un cigoto, pero creo que se entiende el punto. Ujú. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo la última. Ya la pastilla inhibe la fecundación del feto porque tiene que pasar hasta como máximo 3 días para que pueda ser concebido. Pero antes de eso puede tomar la chica, ¿no? Esa pastilla para que evite quedar embarazada. Ujú. O sea, Ya. no es abortivo. Es como que Ya, una prevención antes. Jara, o sea, la cuestión del embarazo va a depender de los dos, pues no necesariamente tenemos que decir que la mujer toma, o sea, la pastilla porque es perjudicial para las mujeres. Entonces sería Claro, responsabilidad de también parte provoca cambios de los hormonales, dos. chica. A ver, Sí, le dejamos hablar a la compañera, ¿sí? ya Peggy, dije nomás Peggy habla. A ver, Ya no, ya ves. ya no quieres hablar. Es que Jara, es que no me gusta ese sentido de siempre que a las mujeres le pongan como si ellas o sea, serían son las únicas culpables.
Porque de todos modos el embarazo es la responsabilidad de los dos, no Ujú. solamente de nosotros. Y no es, o sea, no es por decir nada, pero los varones también deberían cuidarse y no esperar que nosotros tomemos esa pastilla porque es realmente perjudicial para el organismo. Claro que sí. Profesora, pero esa pastilla es solamente para casos de emergencia, no es un tratamiento hormonal como las que son las tabletas, ¿no? Que tienes que tomarlas a diario. Aparte, el que una persona se cuide también es responsabilidad de uno. Aparte de que es en pareja, también es de uno, porque depende de uno el futuro que uno quiere tomar. Por otro lado, la pastilla del día siguiente no es, a mi punto de vista, no es una píldora abortiva porque primero no hay fecundación. Segundo, es algo hormonal. Es por eso que varias chicas, digamos, dicen, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Por qué? Porque les cambia el periodo o sea, de la menstruación. Entonces, es por eso que esa es una contra que hace que las chicas quizá no lo consuman. Segundo, al ser hormonal, evita que los espermatozoides lleguen a fecundar. Entonces, en ese periodo que es de vida de los espermatozoides, que es de las 72 horas, evita que lleguen hacia el óvulo, ¿no? Y en ese camino es como que se va muriendo, aparte por el pH de la misma vagina y por todo eso. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Qué informados están ustedes. Bien, a ver, vamos a aclarar ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, decían por ahí que evita la fecundación. Puede ser que no se dé la fecundación, ¿no? Que mientras el espermatozoide todavía está en ese trayecto, ¿no? Digamos, de todo el aparato reproductor de la mujer. Y no se va a dar pues, la fecundación, por ende, sí, ese ambiente va a cambiar, ¿no? Como que se hace más espeso y entonces es por eso que no se da la fecundación, puede ser. Pero también en otros casos sí se da la fecundación, sí se da, el espermatozoide sí llega a fecundar al óvulo. Ya. Pero lo que sí no se va a dar, Pero, o sea, los a ver, activos nunca van a ser termino, 100%, termino. este, A ver, ya te escucho, dime. A ver, te escucho. Sí. los métodos anticonceptivos nunca van a ser 100% eficaces. Está comprobado por la ciencia, o sea, es algo ilógico que, o sea, 100% que confiemos en ese método anticonceptivo porque sí podemos llegar a quedar embarazados. Claro. Ujú. Por eso les decía, es importante también cómo lo están considerando, desde cuándo consideran embarazo en sí. Como decía por ahí en algún momento un jovencito, ¿no? El embarazo se considera desde cuando se implanta el cigoto. Cuando se implanta, ahí recién inicia el embarazo. Entonces, bueno, eso es lo que se considera, ¿no? Científicamente. Entonces, cuando hablamos de esta pastilla, decimos, entonces, si esta pastilla actúa antes de que se implante el cigoto, entonces no es aborto. Si así lo vamos a considerar, ¿no? Pero hablaban también de esto de la fecundación. Les decía, puede que el espermatozoide no haya fecundado todavía el óvulo, ¿no? Y como también puede darse, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esto en otras clases, cuando el espermatozoide es así sumamente rápido y cuando es lento, ¿ya? Entonces, les decía, ¿no? En realidad, pues, desde mi punto de vista, también yo he leído, ¿no? Entonces, considero de que no, esa pastilla no es abortiva. ¿Por qué? Porque va a actuar antes de que se dé la implantación. Entonces, mientras no hay implantación, no hay embarazo. Entonces, actúa antes. Eso no quiere decir que yo les estoy diciendo a ustedes indirectamente allá. Entonces, opten por ser no muy cuidadosas y
y ya pues si tienen la salida de la pastilla, no, no es así, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, hay que ser responsables, todo acto sexual tiene sus consecuencias, ¿sí? Esto desde lo más leve sería pues quedar embarazada, ¿no? Y digamos lo peor sería adquirir alguna enfermedad. Ya, entonces hay que ser responsables en ese sentido, hay que protegerse si tomaron esa decisión de iniciar la vida sexual. Cada quien elige, ¿no? Toma esa decisión. Pero eso sí, les invoco a que sean responsables en ese sentido. Por ahí también decían, esto de protegerse, de cuidarse, es de los dos. Claro, claro que sí. Pero, ¿quién lleva el embarazo? La mujer, pues, ¿no? Y si el varón no se cuida, no, tú no te cuidas y ya por ende yo tampoco me cuido, pues tampoco es así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final las consecuencias aún más pesadas, más severas van a ser para la mujer, no para el varón. Entonces, viendo esa realidad, conociendo esa realidad, esas características, a tener mayor cuidado, a ser responsables, ¿no? Y bueno, con respecto a esta pastilla levonorgestrel, pues esto sí, en realidad no es abortiva, pero sí el consumo excesivo no puede alterar el funcionamiento hormonal de la mujer, ¿no? Y puede traer también más adelante tal vez algunos cambios y por ende de repente el cáncer a lo que viene a ser los ovarios, ¿no? Aunque no está muy estudiado así de fondo, no hay estudios que reportan eso, pero puede ser. Cuando hay cambios hormonales sucede esto de lo que viene a ser el cáncer a los ovarios, que no es muy frecuente, pero sí, o tal vez también a los senos, esto sí es frecuente. Entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes estudiantes, varones y mujeres, ¿ya? Que ser responsables, se habla, se dialoga. Ya les decía hace un momento, cuando hablamos de la parte sexual, hay que hablar, hay que dialogar de ese tema y sobre todo cuando tienen enamorado, enamorada, hay que hablar de eso. No es que, no le dije, no hablé, me da vergüenza, me da roche y no, pues mejor no le digo, no le cuento, o que cierro mis ojos y que me haga lo que sea, no, tampoco es así, ¿ya? Entonces, creo que no estamos en esa etapa, ¿no? Pero de repente por ahí hay alguien que todavía tiene esas ideas y hay que ir superando y cambiando ese tipo de pensamientos que no nos llevan, pues, a caminos adecuados, ¿no? Es mejor hablar las cosas así con claridad, tal cual como son, y ya. Entonces vamos a estar bien, vamos a tomar decisiones apropiadas. ¿Correcto? Muchísimas gracias por la participación, muy buenos ustedes. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Bien, tenemos entonces a lo que viene a ser la etapa ya postnatal, luego del nacimiento, ¿no? Ya cuando el ser humano está fuera del claustro materno, ¿ya? Entonces encontramos ahí en primera instancia a la infancia, que se va a dar desde el nacimiento hasta los 6 años, ¿ya? Entonces, dentro de la infancia encontramos al periodo neonatal, el neonato, ¿no? El recién nacido, ¿correcto? Entonces, neonato se le considera al ser humano que se encuentra dentro de las 4 semanas de vida fuera del útero, ¿ya? O de nacimiento, ¿no? Luego de haber nacido las 4 primeras semanas, es un neonato, ¿correcto? Ahora, este neonato va a tener características propias, como les decía, ¿no? Está en un periodo, por lo tanto, tiene sus características propias. Sí, es bueno conocerlas. Ya les decía a los otros estudiantes también, es bueno conocer estas características. ¿Por qué? Uno, porque nos va a servir muchísimo para responder al examen, es lo que ustedes están pretendiendo, ¿no? Es una aspiración de ustedes, ingresar, estudiar la vida universitaria. Entonces, nos sirve para esto,
ya, conocer cada una de las etapas de la vida del ser humano, pero también nos sirve para la vida, para uno mismo, porque en algún momento ustedes van a llegar a ser padres. Ya, si bien es cierto, algunos de ustedes, no todos, pero alguno, ha iniciado, por ejemplo, la vida sexual, ¿ya? Ustedes son responsables, yo sé que son responsables, pero por ahí, como lo han dicho también, ningún método es al 100% seguro, y por ahí que falla el método y terminan siendo padres, sin planificarlo, sin haberlo previsto a esta edad. Entonces llegan a ser padres. Y de ahí se olvidan del curso de psicología del desarrollo y ya pues van a estar en problemas. Ahí cómo era, que decía que era, ya. Entonces es bueno por eso, es bueno conocer, uno para el examen y otro también para la vida, les decía. No será ahora, esperemos que no sea así, que ustedes todavía no se dé ese hecho, ¿no? de ser papás, que están en preparación, están recién forjando, ¿no? el futuro. Entonces esperemos que sea así, pero les va a servir para más adelante. O de repente por ahí, más adelante, revisan pues su vademecum, sí era, van a decir, ¿no? Cuando ya lleguen a ser papás o mamás. Muy bien, entonces el neonato, ¿sí? Rápidamente va a adquirir digamos, el aumento de tamaño y también de peso, rapidísimo, ¿no? Nacen de repente con 39, 35 centímetros de peso, 200 o 250, ¿no? O perdón, ¿qué estoy diciendo? O 200, 2500, ¿no? Entonces con 2 kilos y medio, 2 kilos, no sé, 400 por ahí, ¿no? Entonces, rapidísimo empiezan a crecer y también a ganar peso. ¿Gracias a qué? Gracias a la lactancia materna. Gracias a ello. Ahora, saber también que el neonato la mayor parte del tiempo está dormido, ¿ya? Duerme casi todo el día. Entonces, es ahí, ¿no? Es ahí cuando... No me sale nada. Ay, a ver, hay que apagar el micrófono, jóvenes. Ya, entonces, les decía, ¿no? El neonato duerme la mayor parte del tiempo, ¿no? Del día. Y es por eso que cuando los papás son primerizos, ¿qué hacen? ¿No? Ven a su bebé ahí que duerme, entonces dicen, se desesperan, ¿no? Se asustan. Creo que está muerto, dicen. Entonces hay que moverlo. Y lo mueven, ¿no? Oye, pero lo mueven y bien curioso, ¿no? Yo vi hace un tiempo atrás, un par de meses, era un bebito, ¿no? Que justamente estaba en este periodo y se dormía, pues, ¿no? Unas 2 horas, estoy que converso con su mamá y sigue durmiendo ella. Y su mamá empieza, como era primeriza, dice, ay, está durmiendo mucho, la voy a mover. Entonces la mueve y nuevamente se acomoda y por el otro lado igual sigue durmiendo. Le puso con una almohada así tremenda de un adulto y casi sentada ya estaba. Igual la bebé durmiendo, ¿no? Y la mamá se desesperaba. ¿Por qué? Porque era primeriza. Entonces, decía, ay, mira, está durmiendo, me decía. Yo le digo, pero es normal, pues, es normal que duerman. Ellos duermen casi todo el día. Se despiertan cuando tienen hambre. O por ahí cuando están de repente mojaditos o sofocados, ¿no? Ahí se despiertan, ¿sí? Y entonces, y solamente pues para cambiarle, ¿no? De repente el pañal, alimentarle o quitarle esa manta que le está sofocando, para eso, ¿ya? Y luego vuelven a dormir. Entonces es importante saber esta característica, ¿no? Del neonato. Ahora, en este periodo también se va a dar inicio a la etapa sensorio-motora. Sensorio de sentidos, motora de movimientos, ¿no? La etapa sensoriomotora. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano en este periodo se relaciona con su entorno a través de sus sentidos y a través del movimiento. Entonces se da inicio a esta etapa, ¿no? Que esta etapa fue planteada ¿por quién? Por Jean Piaget, que es un psicólogo suizo. Enseguida tenemos que
este bebé, ¿no? Este nuevo ser se va a comunicar con su mamá, ¿no? Sobre todo con su mamá, porque es quien está más cerca a este nuevo ser, se comunica a través del llanto. Tiene frío, tiene calor, tiene hambre, está mojado, está por ahí meado, entonces comunica eso a su mamá a través del llanto. Llora, ¿no? Llora por todo, digamos así. Y también esta también es una situación así bastante difícil para los papás primerizos, porque lloran y no saben por qué llora y ya pues empiezan a desesperarse y ahí llaman a quién, a la mamá, a la abuela, a todos, a las amigas, al médico, ¿no? Entonces, y por ahí el médico dice, pues, lloro seguro porque, a ver, revísele el pañal, efectivamente, pues estaba mojado, por eso era. Entonces, cosas así, ¿no? Y aparece o viene el neonato con los reflejos, ¿sí? Que estos reflejos, pues, en realidad le sirve para su desarrollo posterior, ¿no? Y para poder también sobrevivir, porque imagínense un ser humano que nazca sin sus reflejos, sin el reflejo de succión, por ejemplo. ¿Qué sería de él, no? No podría alimentarse, por ende, por ahí que de repente a corto tiempo fallece, porque no está presente los reflejos. Entonces estos reflejos son muy importantes. Es por eso que el neonato, el neonatólogo en este caso, revisa todos estos reflejos a ese bebé, a ese nuevo ser, que están presentes. Y si no están presentes es porque hay alguna anomalía, algo ha sucedido a nivel cerebral. Por eso es que no están presentes, ¿no? Y cuando hablamos de reflejos, pues vamos a encontrar una lista de los reflejos. Aquí, por ejemplo, les estaba mencionando el reflejo de succión, ¿no? Que cuando la mamá acerca el pecho a los labios, entonces rápidamente el bebé empieza a succionarle, ¿no? Entonces, si esto queremos experimentarlo, saber si es verdad, podemos acercar nuestro dedo o algo y el neonato va a succionar. No seamos malos, pues no le podemos acercar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahora, esto de la contracción pupilar también se le conoce como el reflejo de fotomotor. Y se manifiesta cuando acercamos la luz a la vista de los ojos del neonato, ¿no? Se va a contraer la pupila. Ya vamos a encontrar también el reflejo de Babinski, ¿no? Que se da cuando estimulamos la planta de los pies, el reflejo de prensión, cuando acercamos a un objeto o nuestros dedos, podría ser en la palma de la mano del neonato, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Rápidamente lo va a cerrar. No es que sabe, no es que aprendió a agarrar, ni nada de eso, es un reflejo, ¿ya? Y así hay otro reflejo. Tenemos también al de Moro, ¿no? No sé si ustedes habrán experimentado, les habrá contado mamá, o de repente también lo han vivido, ¿no? Que las mamás, por ejemplo, en los bebés, en su mayoría de veces, los empacaban, así como un tamalito. No sé si ustedes pasaron por eso. Bueno, obvio que no lo recuerdan, pero de repente mamá les ha contado, ¿no? O han visto a un hermanito, a alguien que les hacen esas cosas, ¿no? De empacarle con una manta, como si fuera un tamalito, ¿no? Entonces, ¿y qué decían las mamás? Que esto se le hace para que su columna esté derechita, para que sus piernas crezcan derechitas, ¿no? Por ende, no les podían, o sea, no les dejaban manifestar el reflejo de Moro, porque si vemos ahí en la imagen, el bebé está durmiendo, pero con los brazos así libres, no le ataron, no le cubrieron, no le mancornaron, como así se denomina, ¿no? Entonces, no le mancornaron. Entonces,
si por ahí pasa un carro, alguien cierra la puerta y suena, ¿no? Hay un sonido, entonces el bebé, ¿qué va a hacer? Va a mover sus bracitos. Ya está. Y luego continúa durmiendo. Entonces, ese hecho como que a algunas mamás no les incomodaba, ¿no? Y no les permitía, por ejemplo, o se despertaba el bebé, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se tocaba la cara, ¿no? Al hacer ese movimiento y se despertaba y ya no continuaba durmiendo. Entonces las mamás, por evitar eso, para que, según ellas, ¿no? Que les deje hacer las cosas, ¿no? De la casa, entonces mejor lo mancorno, entonces así esto no se va a asustar. Ellas también decían se asusta y por eso mueve sus manos, pero no es que se asusta, es el reflejo de moro. Entonces, por eso los ataban, ¿no? Y ya, y de verdad, pues dormía horas y horas. Entonces, eso facilitaba el hecho de realizar sus actividades previstas a las mamás. Pero les decía, también esto no es favorable, no es bueno que se manifiesten todos sus reflejos. Es mejor eso, ¿ya? Porque esto del hecho de mancornarlo, de atarlo, también no va a ser de que en realidad tenga sus piernas derechitas ni nada. Si ya vienes con esas características, ¿no? Con esos rasgos, o sea, así vas a ser. Porque yo conozco muchas personas que sí fueron mancornadas y todo, pero igual sus piernas arqueadas. Hasta creo que yo también he pasado por eso y bueno, mis piernas tienen cierta separación así. Entonces, no sirvió de nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es. Los reflejos se tienen que manifestar, porque más o menos al año desaparecen estos reflejos. Ya, porque ya el ser humano tiene que, digamos, aprender ciertas habilidades, ciertas cosas, para continuar, ¿no? Viviendo, digamos así. Ahora, dime. Yo en una entrevista escuché que sí era bueno mancornarlos, ¿Ya? porque los niños, bueno, en especial el primer mes, porque cuando son bebés, los niños, o sea, como usted dice, tienen los reflejos, entonces en ese acto ellos se asustan con sus propios reflejos. Es por eso que dicen que es mejor mancornarnos. Claro, no envolverlos tan fuerte, pero sí al menos las manitos, o sea, los brazos, envolverles un poco para que no se asusten con sus propios reflejos, al menos el primer mes. Qué interesante. Mira, bueno, pero desde mi punto de vista, no, yo no sugiero eso. Yo considero de que lo deben manifestar, lo deben expresar, ¿no? Y justamente se tiene que dar, ¿no? Se tiene que dar ante un sonido, tienen que hacer esto. O sea, están dormidos y ahí es cuando se tocan, pues, ¿no? Y se despiertan. Ya, pero realmente yo considero de que no se están asustando. El susto, o sea, el hecho de estar asustado, de generarle el temor, digamos así, en realidad es aprendido. Más adelante vamos a ver la teoría de Watson, si no me equivoco, está en el tema de aprendizaje, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a ver que en realidad esto del miedo es aprendido. Y Watson hizo el experimento. Si aún no sé si ustedes de repente también lo han visto, lo han escuchado, ¿no? ¿Qué hizo él? A un niño le mostró una rata, ¿no? Ya, y el niño no tenía miedo, se acercaba, lo agarraba, pero cuando ya le acompañó a la rata de un sonido que era así que ya demasiado pues estrondoso, ¿no? Entonces ahí sí empezó a tenerle miedo a la rata. ¿Se dan cuenta? Y eso es aprendizaje. Ya, bueno, personalmente yo no recomiendo que a los niños les hagan esas cosas, ¿no? Que los aten, que les cubran las manitos, ¿no? Porque si, y ya hemos visto acá, dice que comienza la etapa sensoriomotora. Entonces, al hacerle eso, le estamos limitando, pues que de repente por ahí se toque él mismo la carita y todo lo demás, ¿no? Y entonces es la parte, o el sentido del tacto, pues le estamos limitando en ese sentido. Entonces, yo sí, no estoy de acuerdo con eso.
¿Ya? Entonces les decía, los reflejos nos van a servir para adquirir ciertas habilidades, para sobrevivir, ¿no? Hay reflejos que nos van a acompañar toda la vida, por ejemplo, el reflejo del bostezo. Hasta ahora, cuando nos falta oxígeno, empezamos a bostezar, así es. Muy bien, jóvenes estudiantes, entonces nos vamos a quedar ahí el día de hoy. El día de mañana continuamos y ya pues iremos ahí dialogando. Tenemos 2 horas, así que podemos ahí hablar, intercambiar ideas, ¿no? Ustedes también tienen muchas cosas que transmitir, ¿ya? Muy bien, así que a continuar 1 hora más, jóvenes, ustedes pueden y luego ya sus alimentos, ¿sí? Entonces, que tengan una bonita tarde. Hasta mañana. Hasta mañana, Miss. Chao, Miss. Hasta mañana, Miss. Cuídense. Hasta luego, Miss.